Mi nombre es Ramón Pérez Maura, soy periodista, soy adjunto al director de ABC y soy presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea. El pasado 27 de febrero, Juan Ramón Rayo me dirigió un correo electrónico que confieso que me sorprendió un poco, porque me pidió que viniera hoy a hablar en un evento que se llama Free Market Roadshow sobre Otto de Habsburgo. No les oculto que aquello me sorprendió bastante. Yo escribí una biografía de Otto de Habsburgo hace bastantes años y jamás imaginé que me fuera a encontrar en un foro como este explicando lo que él había hecho sobre la construcción europea. Pero supongo que hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos y, sobre todo, a dónde podemos ir. En realidad, si lo piensan ustedes, el origen de la Unión Europea tiene mucho que ver con algo que se llamó el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro no era, como muchos creen, una cosa que juntaba a Austria y a Hungría. No. De hecho, yo siempre digo que no se debe escribir un Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro es una sola palabra, porque el Imperio Austrohúngaro tenía dos coronas, la corona imperial y la corona de San Esteban, y dentro de la corona imperial estaba íntegramente la actual República Austríaca, la actual República Checa, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, territorios de la actual República de Italia y la región de Dalmacia, de lo que hoy es Croacia. Y dentro de la corona de San Esteban estaba comprendida la totalidad de la República de Hungría actual, la totalidad de Eslovaquia y las otras partes de Croacia que no son Dalmacia, además de la región de Voivodina dentro de Serbia, parte de Rumanía, la Ucrania transcarpática y la Galicia polaca. Es decir, aquello no eran en la Europa de hoy dos países, aquello está repartido hoy en 12 estados soberanos de la Europa actual. Y aquel era un imperio en el que, para los usos de la época, había un libre comercio bastante más real que en otras partes del mundo, y había un libre tránsito absoluto de personas, sin ninguna limitación más allá de las puramente normales dentro de cualquier estado. Al desmembrarse aquel imperio y reino en 1918, muy pronto resultaron evidentes los problemas que generaban la división y las fronteras. Y así, en 1921, por primera vez hay un manifiesto en el que se habla de Europa como entidad política. Es el manifiesto paneuropeo que hace el conde Richard Coudenhove-Kalergi. Richard Coudenhove-Kalergi era un señor de padre austríaco y madre japonesa. Él era confuciano, nació en Tokio y era un visionario. No era un hombre de acción, era un hombre de ideas. Supongo que todos hemos oído hablar del premio Carlomagno, que es uno de los grandes premios que se otorgan en Europa y en defensa de los valores europeos. Lo ha ganado el rey Juan Carlos, lo han ganado todas las grandes personalidades europeas. El primer ganador de la primera edición en 1950 del premio Carlomagno fue Richard Coudenhove-Kalergi por su visión de Europa. A partir de la idea que promovía Coudenhove-Kalergi,
Los padres fundadores de Europa, Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet, pusieron en marcha las comunidades europeas de las que ha nacido lo que hoy llamamos la Unión Europea. Otto de Habsburgo, nacido en 1912, se dedicó hasta la Segunda Guerra Mundial a intentar restaurar la monarquía de la que era heredero. Su padre fue el último emperador de Austria y rey de Hungría. Jugó un papel muy relevante. Adolfo Hitler lo condenó a muerte, nunca lo capturó y por lo tanto afortunadamente no murió. Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que las dos personalidades que mejor conocía en Europa eran el Papa Pío XII y Otto de Habsburgo, y él tuvo a Otto de Habsburgo a su lado, aconsejándole en una buena parte de las visiones políticas que tenía Roosevelt de cómo afrontar el futuro de Europa, que él ya no llegó a conocer después de la Guerra Mundial. Tras la Guerra Mundial, Otto de Habsburgo une fuerzas con Coudenhove-Kalergi, que tenía ya una organización que se llamaba Paneuropa, y cuando Coudenhove-Kalergi muere en 1972, Otto de Habsburgo se convierte en el presidente de esa organización. Recordemos que Europa, las comunidades europeas, entonces lindaban con otra Europa, porque había un telón de acero. Muchos jóvenes hoy en día no entienden lo que representaba que Europa estuviera partida, que no te pudieras cruzar Europa más que con enormes dificultades, con visados, ninguna libertad. Aquellos países que estaban al otro lado del telón de acero eran conscientes de la calidad de vida que teníamos de este lado, que era notablemente superior. De hecho, cuando cae el muro en 1989, una de las grandes sorpresas fue descubrir que el gobierno comunista húngaro, en el que había un sector reformista bastante más evolucionado que en el resto de los países comunistas, llevaba lustros haciendo una legislación en Hungría que fuera adaptable a las fórmulas de las comunidades europeas para que cuando llegara el día que ellos sabían que tenía que llegar de esa integración, tener hecho ya parte del trabajo. Para Otto de Habsburgo, Europa era una zona de libertades con algunos matices, porque a él, por ejemplo, no le permitían entrar en Austria. Él vivía en Alemania. En 1979 se celebran las primeras elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo existía desde 7 años antes, pero no era una cámara de elección directa, era una cámara de elección indirecta porque los parlamentos nacionales designaban a los diputados que participaban en el Parlamento Europeo. En esas primeras elecciones, Otto de Habsburgo fue elegido eurodiputado por Alemania. Él no tenía nacionalidad alemana, pero el presidente de la CSU bávara, Franz Josef Strauß, le dijo que había un artículo en las leyes básicas de la República Federal Alemana que preveía conceder la nacionalidad a artistas de gran renombre y deportistas de notable talla, y que como él era un escritor le considerarían, ya que no podían considerarle futbolista por lo menos, pues le considerarían artista de gran renombre, y así fue como le dieron la nacionalidad alemana, y desde ese momento pudo batallar por unir Europa desde el Parlamento Europeo. Esa batalla fue mucho más notable de lo que se puedan imaginar. Lo primero que hizo fue en el Parlamento Europeo incorporarse a la que se llamaba la Comisión Política, que en realidad era una comisión de política exterior. ¿Y qué hizo en esa comisión? Pues entre todos los miembros que había, obligó a que hubiera una silla vacía siempre en todas las sesiones de trabajo de la Comisión de Política. Era la silla destinada a los pueblos que estaban del otro lado del telón de acero. Aquella silla generó unas discusiones brutales. Helmut Schmidt, el ex canciller alemán, nunca aceptó
que hubiera una silla vacía ahí representando a los que estaban al otro lado del telón de acero. Porque aunque ahora a ustedes les cueste creerlo, entonces había mucha gente, muchos políticos, que creían que la división europea era algo natural y que no había que tocarlo, que eso estaba mejor así. ¿Para qué nos vamos a meter en un follón? Y eso siguió siendo así hasta 1989. En 1989, en el verano de 1989, supongo que algunos lo recordarán, hubo una riada de ciudadanos de los países de Europa Central y del Este que empezaron a huir, a marcharse, especialmente los de la Alemania del Este. El punto de inflexión ese verano se produjo el 17 de agosto en Sopron, que es una localidad en Hungría, junto a la frontera con Austria. La Organización Paneuropea de Otto de Habsburgo convocó allí lo que llamaron el picnic paneuropeo y consiguieron, con el acuerdo de las autoridades austríacas, que del lado austríaco no hubiera vigilancia de la frontera y ellos fueron con alicates y tenazas y fueron cortando la malla que dividía la frontera. Ese día huyeron a Austria 687 ciudadanos de Alemania del Este y a partir de ahí la ola ya fue incontenible. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín y a partir de ahí, en escasamente un año, en menos de un año, se produjo la unificación alemana y lo que viene después, pues ya lo saben ustedes, tuvimos una Europa en la que progresivamente se apostó, y esa era la idea que tenía Otto de Habsburgo y que tenemos los paneuropeos, que primero había que expandir y después profundizar. Esto generó mucho debate. Había gente que creía que tenía que ser al revés, que había que profundizar primero antes de ampliar. Pero a mí me parece que era más democrático y más respetuoso con los derechos de todos el participar todos en cuáles son las reglas que nos aplicamos. Es muy fácil criticar hoy lo que hay en Europa y cómo está Europa, los problemas que tiene Europa, pero para mejorar Europa lo más importante es que Europa exista. Lo más sencillo es romperlo y deshacerlo. La alternativa a esta Europa no es deshacer la Unión Europea. La alternativa a una Europa que funciona mal es una Europa que funcione bien. Igual que, y esto lo he tenido que decir muchas veces en Hispanoamérica, la alternativa a las democracias que funcionan mal no es una dictadura. La alternativa a las democracias que funcionan mal es que la democracia funcione bien y habrá que buscar las fórmulas para que funcione mejor. Y eso siempre es posible. Yo creo que la Unión Europea hoy está dominada por políticas socialdemócratas que no son las de mi preferencia. Yo creo que es posible cambiar esas ideas, pero eso hay que hacerlo desde dentro y hay que hacerlo con foros como este, promoviendo las ideas de libre mercado y en general la libertad política que algunos siempre buscan formas de restringir. Recordemos que la Europa unida ha surgido en un continente marcado por siglos de guerras fratricidas. Una guerra en la Unión Europea es hoy algo inimaginable, pero no hace tanto tiempo, en estos mismos territorios que hoy conforman la Unión Europea, era algo que ocurría constantemente. Solo el que eso sea inimaginable hoy es un inmenso triunfo. En Europa sigue habiendo algunos conflictos armados, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto no hace tanto en los Balcanes, pero creo que todos sabemos hoy que la tendencia es claramente el asentamiento de la paz. Desde el lujo que representa tener la paz básicamente asegurada, tendremos un grave peso moral si no somos capaces de crear mayor prosperidad para todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Después de la exposición de don Ramón, pasamos al segundo panel, a la tertulia del segundo panel, que lleva por título Europa contra Europa. ¿Estamos traicionando sus valores fundacionales? La verdad es que es un tema amplio que está en plena actualidad. Hay que recordar que hoy, por ejemplo, había cumbre, había reunión entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, y precisamente uno de los puntos a tratar era sobre el futuro de la Unión Europea, presente y futuro de la Unión Europea. Ambos parten, de hecho, de perspectivas algo diferentes, según ha reconocido la propia Merkel. Y además estamos experimentando fenómenos que no se habían experimentado nunca antes. Se pone en cuestión la supervivencia de la Unión Europea, etcétera. Y para tratar este tipo de temas contamos con la presencia de tres destacados analistas, empezando por Eduardo Fernández Luiña, a mi izquierda, politólogo, analista político en la Fundación FAES. Desde el año 2008 es profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y sus líneas de investigación han estado relacionadas con la public choice, la calidad democrática y los procesos de integración internacional. Almudena Negro, licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, periodista especializada en comunicación política, ha colaborado en diversos medios de comunicación como Diario Siglo XXI, Libertad Digital, Voz Populi o 13 Televisión, entre otros. Y actualmente es responsable de redes sociales en el diario La Razón y directora de La Razón TV. Además es coautora del libro Contra la socialdemocracia, lo cual ya no das pistas de cuál es tu perfil ideológico. Bien, me gusta, así es como tiene que ser. Y aquí a mi izquierda, Víctor Santana, que es jefe de gabinete de Daniel Hannan, miembro del Parlamento Europeo, es experto en relaciones internacionales y actualmente es asesor en el grupo de los conservadores y reformistas europeos en el Parlamento de la Unión Europea y en la Alianza de Conservadores y Reformistas de Europa. Se considera un apasionado de Europa, pero no de la Unión Europea, que son cosas diferentes. Y bueno, hablamos mucho de valores de la Unión Europea, están en riesgo, están en peligro, están siendo cuestionados. A mí la primera pregunta o la primera cuestión que me gustaría plantearos es ¿cuáles son esos valores? España, la Unión Europea, ¿por qué valores fundacionales se caracteriza? ¿Cuáles son esos principios que nos diferencian de otro tipo de sociedades? Si quieres, Almudena. Ladies first, ¿no? Me toca. Bueno, yo creo, si me preguntas qué valores tiene ahora la Unión Europea, te diría los que dicte el Estado. Porque la Unión Europea ya ni siquiera es la Unión Europea del consenso socialdemócrata, sino del Estado moral. Si me hablas de los principios fundacionales, pues los principios fundacionales de la Unión Europea eran netamente liberales. ¿O no lo es acaso el principio de representación? ¿O no lo es la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales? Cuestión distinta es que en estos momentos, cuando hablamos de Europa, lo primero que tendríamos que fijar es de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de esa Europa en el sentido ideológico que pretenden darles los del consenso como si fuese una ideología total? Mira, en el año 94 ya el cardenal Caffarra decía que la cultura europea es la organización de la mentira, porque se ha traicionado precisamente el espíritu fundacional de los tratados de Roma. Hoy en día, lo que las élites europeas y buena parte además de la ciudadanía tienen en mente sería aquello que querían realizar los jacobinos franceses, que es lo que los bolcheviques no pudieron realizar. En este sentido, por ejemplo, ¿cuáles son los valores fundacionales de Europa? Bueno, es que Europa es cristiana. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, el debate que hubo cuando la Constitución Europea, donde el establishment en todos los países, no solo aquí en España, el Partido Socialista en aquel momento, se negaron a incluir las raíces cristianas de Europa en la Constitución Europea. Es uno de sus valores fundamentales porque yo lo siento muchísimo, pero es que la tradición europea es la tradición cristiana y de hecho la historia de Europa es la historia del etos cristiano. Es decir, la Unión Europea, ¿qué es lo que está haciendo? Cayó en el intervencionismo después de aquella fundación de principios liberales, cayó en el intervencionismo y abandonó totalmente todos los principios. Si soy europeísta, por supuesto, yo comparto con Ramón Pérez Maura lo que ha dicho, que es mejor una Europa unida que una Europa separada y en guerras.
hay que recordar por qué nace la Unión Europea. La Unión Europea, yo lo digo muy a lo bruto, porque es así, se creó para que Alemania no volviese a desfilar por París, básicamente. Esa es la realidad. Y se creó con principios, lo crearon los democristianos en los años 50, con principios netamente liberales. Yo creo que tenemos que volver al espíritu que dio origen. No puede ser que haya un Parlamento Europeo que legisle cuántos minutos puede permanecer encendida una cafetera eléctrica. Es que no se me ocurre una cuestión que lo ponga mejor de manifiesto. Y ese es el problema. Y eso es lo que están utilizando hoy en día los populismos, que hacen un diagnóstico perfecto de la situación, aunque ofrezcan recetas envenenadas, para vendernos que hay que liquidar la Unión Europea. No, la batalla que hay que dar es que hay que volver a los principios fundacionales. Bueno, pues en primer lugar agradecer, ¿no?, al Austrian Economic Center, a la Fundación Rafael del Pino y al Instituto Juan de Mariana por la invitación. Y yo sobre esa cuestión pues comparto básicamente lo que se ha dicho ya. Yo creo que hay tres palabras clave a la hora de identificar el nacimiento de la Unión Europea. Uno es, la primera es la paz, o sea, hay que cooperar pacíficamente, hay que ser, en cierto sentido, capaz de resolver los conflictos de manera civilizada. Otra segunda palabra que sirve como pilar fundacional para entender la Unión Europea para mí es comercio. El comercio no solo como mecanismo civilizador, sino también como proceso social que crea una comunidad de intereses, que es muy importante. O sea, a través del comercio desarrollamos intereses comunes y el hecho de que nos ataquen nos une, ¿no? Fomenta el comercio, fomenta la integración. Y luego yo creo que es una tercera variable y es la cuestión de unos vínculos culturales comunes asociados básicamente a la religión. ¿Sí? O sea, yo creo que esas tres variables son centrales para entender la Unión Europea y yo creo que son centrales también para comprender por qué hay que defenderla, ¿no? Porque una cosa que está clara desde mi punto de vista es que evidentemente es lícito criticar la Unión y el desarrollo de la Unión, pero la Unión es más un proceso que una estructura, ¿no? De facto es una forma política en constante cambio y tiene capacidad para mutar. Entonces, claro, es más fácil, digamos, negociar esa mutación si uno permanece dentro proponiendo ideas que si uno está fuera. Y yo creo que quizás ahí está el problema, ¿no? Recuerdo un libro de la última década del siglo pasado, de Romano Prodi, que se llamaba Una idea de Europa, ¿no? Quizás lo que falta son varias ideas de Europa en la mesa para discutir sobre ellas y ser capaz de pues, ir definiendo tendencias e ir construyendo pues, ese espacio que yo creo que en perspectiva comparada, si lo vemos en una serie longitudinal de tiempo, pues ha traído muchos beneficios, ¿no? Yo sí comparto lo que señala Ramón Pérez Maura. O sea, Europa era un continente plagado de guerras y la paz en sí mismo tiene un valor brutal, ¿no? Víctor. Yo creo que hay que diferenciar en dos tipos de valores. Los valores de la sociedad europea y los valores fundacionales de la Unión Europea. Estoy completamente de acuerdo con vosotros en que los valores de la sociedad europea son valores judio-cristianos. Ahí no voy a tocar. Pero creo que los valores de la Unión Europea son valores profundamente antidemocráticos. Y voy a explicar esto antes de que la gente piense cosas malas de mí. Imaginaos la situación cuando la Unión Europea fue creada, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo pasado una guerra mundial anterior, y de repente la gente, los padres fundacionales de la Unión Europea se vieron con la oportunidad de solucionar los problemas, ¿no? Y cuando empezaron a preguntarse cuáles fueron los problemas que motivaron eso, automáticamente les vino a la cabeza la gente, los votos, las elecciones, la democracia. Entonces, cuando crearon las instituciones de la Unión Europea, automáticamente crearon un cortafuegos. Entonces crearon unas instituciones que estaban muy alejadas de la voluntad del pueblo, regidas por expertos, por gente que ellos podían poner o que los gobiernos podían poner, y así nunca más Europa volvía a caer en guerras, porque las cosas importantes iban a estar puestas arriba e iban a ser debatidas entre personas que no iban a cometer los mismos errores que el pueblo. Entonces yo creo que si hablamos de valores fundacionales de la Unión Europea, creo que habría que decir el miedo al voto de la gente. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. No nos olvidemos que la Unión Europea es el Parlamento de la Unión Europea es el único parlamento democrático del mundo que no puede crear leyes.
Es decir, aquí muchas veces hablamos, esta ley aprobada por el Parlamento, sí, todas las leyes son aprobadas por el Parlamento y enmendadas, pero el Parlamento Europeo no puede comenzar ninguna ley. Si un diputado o un grupo parlamentario del Parlamento Europeo quiere poner en marcha una ley, no pueden. No pueden hacer nada de esto. Tienen que esperar a que la ley le venga de la Comisión Europea, un organismo no elegido democráticamente, en donde no podemos nosotros, la gente, echar a nadie, mandarles la ley. Una ley completamente ya hecha, que en muchos casos seguramente sea una ley perfecta, que después es enmendada por los diputados, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que hablar de valores fundamentales de la Unión Europea, yo diría que el miedo profundo a las elecciones de la gente, porque piensan que la gente es estúpida. Sí. Yo te voy a llevar un poquito la contraria. Perfecto. Pero no tanto como piensas. Estamos aquí para eso. Mira, es que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy la Unión Europea es que es más democrática que liberal. Me voy a explicar. El liberalismo que busca los límites que se le ponen al gobierno. ¿Y qué es lo que dilucida la democracia? ¿Quién manda? Y precisamente el problema que tiene hoy la Unión Europea es que los límites de ese gobierno no están claros. En ese sentido, coincidiríamos. Lo que pasa es que yo no lo llamo democracia, lo que tú llamas democracia. Yo democracia llamo a quien manda. Y ese es el gran problema que tiene hoy la Unión Europea. Yo puedo coincidir en que uno de los grandes pegas que tiene es efectivamente esa lejanía del Parlamento. Es que además tú preguntas a la gente quiénes son los eurodiputados y te van a decir los que no quieren en ningún partido político, ala, para Europa. Es así, lo sabemos. Pero eso invalida la idea fundacional de la Unión Europea. Además, Pérez Maura lo contaba muy bien, esa situación que había en la RDA. Un país, es que soy alemana de madre, entonces te voy a contar, cuando tú ibas a la RDA y cruzabas para ver aquello, te ponían una multa por sistema y la tenías que pagar porque era una dictadura cuando cruzábamos desde Alemania federal. ¿Que todo eso no lo ha mejorado la Unión Europea? Por supuesto, yo coincido con Ramón. Es que hay que hacer la Unión Europea a lo mejor de otra manera, hablar de otros valores, hablar de los valores liberales, hablar de poner límite a esos señores que efectivamente es la Comisión Europea quien ha decidido indultar a la Nespresso por algún motivo que a mí se me escapa, pero el resto de cafeteras eléctricas solo van a poder permanecer encendidas 1 minuto y medio. Ese es el problema real, que es más democrática que liberal. Bueno, igual tenía que empezar diciendo una cosa. Soy profundamente europeísta. Creo en una idea de Unión Europea, pero una Unión Europea que nos pertenezca a nosotros, a la gente, que nosotros podamos decidir quién está ahí y quién no, y podamos, si hay alguien que lo hace mal, echarlo. O sea, eso que quede claro, porque parece que soy aquí... No. Lo que pasa es que el principio de representación sí estaba en la idea fundacional. Estaba, pero no se llevó a cabo. Ahí estamos. Yo, la verdad es que cuando uno analiza, por ejemplo, teoría de integración, ¿no? Hay como 3 ideas también que son muy importantes, ¿no? Ámbito funcional, capacidad institucional y dominio geográfico. Al final, eso es el debate que está teniendo lugar en la Unión Europea a día de hoy, ¿no? Ámbito funcional. ¿A qué se tienen que dedicar las instituciones supranacionales? Y una pregunta interesante es, ¿tiene que haber instituciones supranacionales? Porque a lo mejor no. O sea, la Unión Europea es más un proceso que una estructura. Puede cambiar, se pueden proponer ideas para cambiar. Luego, capacidad institucional, que es para mí es muy interesante en cuanto para politólogos, sociólogos, economistas interesados en política pública. ¿Qué fuerza le damos a las instituciones europeas? Lo queramos o no, los números están ahí. O sea, la burocracia de Bruselas tiene bastante poder, pero es una burocracia senso estricto pequeña. El presupuesto comunitario, si lo comparamos con el PIB de la Unión, digamos, también es pequeño, ¿no? Entonces, ¿pero necesita más fuerza? Quizás no. Quizás a lo mejor necesita dedicarse a otras cosas. No se trata de darles más poder, se trata a lo mejor de generar espacios de discusión para reubicar funcionalmente a esa burocracia, a esos políticos y tal. Y luego el dominio geográfico, que bueno, que es variable. Unos países tienen euro, otros no, pero bueno, esa geometría variable yo creo que es muy interesante. Desde mi punto de vista, no hay que entender el debate como a favor de la Unión Europea o en contra. Eso es lo que hacen los populistas. O sea, los populistas lo que buscan es polarizar con objeto de destruir o no. Aquí de lo que se trata es de tener una discusión técnica, en parte, sobre la gama de grises. Porque hay valores que yo creo que pondríamos en riesgo teniendo un discurso destructivo. La paz, la estabilidad, los intercambios culturales, comerciales, laborales, de todo tipo que se producen en la Unión.
Yo creo que habría que discutir sobre esos tres ámbitos, ¿no? O sea, esas tres ideas. ¿A qué dedicamos las instituciones europeas? A lo mejor la federalización está mal y a lo mejor hay que apostar por una lógica más confederada, no crear un poder central, sino crear espacios de diálogo. A lo mejor, en cuanto a capacidad institucional, pues el tamaño, digamos, de esa administración es grande o es pequeño, se puede discutir, la cosa es discutirla y ver el componente geográfico, ¿no? ¿Quién quiere participar de la Europa de primera velocidad y quién quiere ir pues, a una marcha más pausada, ¿no? Antes de entrar en el tema de la estructura de la Unión Europea y de las tensiones que existen entre estados soberanos y estructuras supranacionales y las posibles competencias que pueden aplicar cada una de estas estructuras, me gustaría plantearos una cuestión con respecto precisamente al tema otra vez de los valores fundacionales, ¿no? Si todos más o menos estamos de acuerdo en que el origen de la Unión Europea es explícitamente liberal, el hecho de que los padres fundadores en parte crearon la Unión Europea, o al menos el mercado común, como una forma de evitar precisamente los conflictos bélicos, ¿no? El hecho de que las personas puedan comerciar, los pueblos puedan comerciar entre sí como una garantía de paz. Luego se transformó en otra cosa quizás muy diferente, ¿no? Pero quizás algunos de esos valores liberales que están dentro de la Unión Europea ahora evidentemente están difusos, o al menos muchos de ellos se han perdido. Todo el mundo identifica a la Unión Europea con socialdemocracia, la Unión Europea como el gran adalid del estado del bienestar y sus estados miembros. ¿Por qué se están perdiendo ese tipo de valores? ¿Creéis que efectivamente la socialdemocracia se ha implantado en la Unión Europea y cuáles podrían ser las causas de ello? Hay una encuesta que hace unos años elaboró el BBVA con respecto a opinión sobre valores liberales y socialdemócratas en distintos países de la Unión, entre ellos España, y muchos de los países, sobre todo del sur, pues eran contrarios al libre mercado, contrarios al capitalismo, al libre comercio, favorables a un estado del bienestar muy desarrollado, altos impuestos. ¿Por qué creéis que se están perdiendo ese tipo de valores? Los valores liberales, me refiero. Yo no creo que la Unión Europea haya empezado con una filosofía liberal en cuanto al mercado común, porque no empezó como mercado común, empezó simplemente con el carbón y el acero. Y no precisamente para que fuese más fácil traer el carbón y el acero, sino para que Alemania no tuviese el control del carbón y el acero. Entonces, volvemos a lo que yo decía al principio, empezó no confiando en la gente. Pero de todas maneras, cuando le preguntas a una persona de derechas qué es la Unión Europea, te va a decir que es socialdemócrata. Si le preguntas a una persona de izquierdas, te va a decir que es profundamente capitalista. Entonces, no lo creo. A día de hoy el primer grupo político es el Partido Popular Europeo, el tercero es Europeos Conservadores y Reformistas y el cuarto es el partido ALDE, los liberales europeos. El segundo partido es el socialistas, ¿no? los socialdemócratas. Y en las siguientes elecciones del 2019 parece ser que va a ir aún peor para los socialdemócratas. Entonces, no creo que la Unión Europea sea socialdemócrata. Sí que es verdad que las cosas que está haciendo la Unión Europea, sobre todo en cuanto a comercio exterior, van mucho más enfocadas al proteccionismo que al liberalismo. Porque lo que interesa a la Unión Europea es proteger el mercado de dentro frente al mercado de fuera. Incluso cuando el mercado de fuera, entrando a nosotros, nos podía beneficiar a todos porque los precios bajarían. Pero como eso afecta a unos determinados grupos de interés muy fuertes en Europa, como puede ser a lo mejor los granjeros, pues obviamente no se va a hacer, porque te pueden movilizar y te aparecen con los tractores en Bruselas, como pasa muchas veces durante el año, ¿no? Yo es que voy a volver al cristianismo. Después de oírte estaba pensando que decía Röpke que todo empieza y se desmorona por la religión, por el cristianismo. Y tenía razón, porque ¿a qué estamos asistiendo en Europa? Estamos asistiendo, tú lo has escrito perfectamente, ¿qué valores? Exacto. ¿Dónde están esos? A mí además no me gusta hablar de valores, porque eso es en sí un concepto ya que aparece con la socialdemocracia. La hoja de ruta. Me gusta hablar de principios. ¿Cuáles son los principios de la Unión Europea? Coincido contigo en que hay unas clases dirigentes que, por cierto, son las mismas que había después de las dos guerras mundiales, sí. No han cambiado demasiado, pero que sí son profundamente socialdemócratas. De hecho, Europa
se convierte en intervencionista, precisamente a través del welfare state. Desde siempre. Desde siempre, si yo no estoy, sí, en eso estoy de acuerdo, pero es profundamente. Tú dices, es que el Partido Popular Europeo es el grupo más numeroso. Y que no son socialdemócratas. Bueno, pero claro, por que eso no dicho, son socialdemócratas. Por eso he dicho, si le preguntas a los de la derecha te van a decir pero que... si es que el problema de la socialdemócratas, socialdemocracia, en el análisis que tú estás haciendo de los partidos socialdemócratas tradicionales, es que el centro derecha les ha comido la meriendilla. Sí. Y son igual, y el problema ya ni siquiera es la socialdemocracia. Por eso yo hablo de consenso socialdemócrata. Es que ya han estado, es la mentalidad estatista que hace imposible cualquier brizna liberal en la Unión Europea. ¿Qué grupo hay en la Unión Europea liberal? ¿Me hablas de la FDP alemana que quería prohibir los Kinder sorpresa por si un niño se atragantaba? Es que ese es el gran problema de la Unión Europea, que el consenso socialdemócrata es total y absoluto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero te lo vuelvo a decir. Es que no llevamos muy bien. Lo vuelvo a decir. No hay ninguna política liberal en Europa ahora mismo. No, claro que no. No hay nada. Pero sobre todo tenemos que enfocarlo en cuanto al comercio exterior, porque esto es la Unión Europea siempre habla del gran reto de la Unión Europea, que es el mercado común, que es que podemos intercambiar bienes y servicios sin ningún tipo de arancel. Y eso es neoliberal, ¿no? Pero es que no es así, porque estamos cerrando nuestras fronteras al resto. No es un mercado libre, no, es una unión aduanera. Y esa es la palabra, la palabra que identifica esto, ¿no? Una unión aduanera. Y lo que vamos a ver en el futuro, por cómo se está moviendo, es más y más. En el 2019 previmos que va a ser lo mismo. Yo tengo una visión más optimista. O sea, yo tengo una visión más optimista, ¿no? O sea, si uno puede saborear la integración europea, es verdad, y bueno, está demostrado empíricamente por varios estudios de naturaleza sociológica, que bueno, la gente que más viaja la saborea más, porque evidentemente las grandes virtudes de la Unión Europea van asociadas a una visión un poco cosmopolita, un poco de la vida, ¿no? Pero obviamente hay estatismo, claro que hay estatismo. Y obviamente la tensión existente para mí está entre unas instituciones supranacionales que quieren más poder y unos estados que tienen una visión más intergubernamental que no lo quieren ceder. Entonces, esa tensión afecta al proceso legislativo, afecta la ejecución de política pública, afecta el debate sobre la legitimidad de quién se tiene que encargar de qué, y eso pues genera muchos problemas, porque claro, si hay crisis, si hay percepción de corrupción, pues a lo mejor esa ventana de oportunidad la aprovecha un populista. Pero, claro, evidentemente los liberales yo creo que tenemos dos tareas, ¿no? Una, reducir la estatización de la vida social. O sea, porque al final, estés en el nivel supranacional o estés en el nivel intergubernamental, la cosa es que el Estado tiene demasiadas funciones y es demasiado grande. O sea, a mí me da igual que la decisión se tome en Madrid o se tome en Bruselas. El punto es, el Estado tiene demasiada presencia en el ámbito social. Entonces, esa es una tarea. Y otra tarea es, sobre ese proceso, que también ha traído beneficios. Es que también estamos hablando de la Unión Europea como si no generase beneficios para los ciudadanos, y ha generado beneficios para bastantes ciudadanos, independientemente de que los lobbies, claro, tienen mucha función para construir integración. Esa es otra tarea, ser capaz de proponer ideas de política pública para hacer más compatible la idea de una Unión Europea con los principios liberales. Yo creo que esas son las dos grandes tareas, ¿no? Una cosita, porque veo que Eduardo está tirando para el carro de podemos reformar la Unión Europea. Os voy a contar una cosa que os va a hacer entender lo difícil que es reformar la Unión Europea. Obviamente, hace años, cuando el Parlamento abrió en los años 90, el Parlamento de Bruselas, el nuevo, abrió en los años 90, no había la tecnología que tenemos a día de hoy con los ordenadores, que los datos que abres en un ordenador te aparecen automáticamente en otro ordenador. Entonces, a las puertas de fuera de cada oficina de los diputados siempre te encuentras un baúl. Un baúl que antiguamente era para llevar los papeles
que necesitabas de un lado a otro, porque el Parlamento Europeo tiene que irse una semana al mes a Estrasburgo. Entonces utilizaban ese baúl para mover todos los documentos de un lado a otro. Y hay toda una industria alrededor de ese baúl. Hay un montón de camiones, hay un montón de personas que se encargan de recoger esos baúles, meterlos en los camiones, llevarlos al Parlamento en Estrasburgo, que está a 1000 kilómetros de distancia, sacarlos de los camiones, llevarlos enfrente de los despachos de los diputados y dejarlos allí preparados para que los diputados lo abran. Hoy en día, cuando abres un ordenador, toda la información está en el otro, porque tienes una cuenta. Bueno, pues la imposibilidad de reformar la Unión Europea, y esto es uno de los motivos por los que los británicos intentaron durante mucho tiempo, es que esos baúles siguen estando fuera de las oficinas de los diputados, que esos baúles siguen yendo de Bruselas a Estrasburgo y de Estrasburgo a Bruselas todos los meses. La única diferencia con hace 20 años es que a día de hoy esos baúles van vacíos. De vez en cuando llevan algunos zapatos que no me caben en la maleta para que los lleven para allí, pero van vacíos, ¿no? Entonces, es lo difícil que es cambiar un sistema y dando un ejemplo tan tontito como este, ¿no? Es que yo creo que más que cambiar un sistema es cambiar la mentalidad estatista, estatalizante y estatalizadora que sufrimos en Europa. De hecho, a medida que esas herejías que decía Fögelin, llamadas ideologías, han ido creciendo, que iba disminuyendo además la religión que era lo tradicional, cada vez hemos ido a un mayor intervencionismo. Pero fíjate, yo soy optimista. Yo soy optimista también. Yo creo que se puede reformar, pero que el problema no está, yo coincido ahí contigo, en si es un órgano supranacional, suprarregional, supramunicipal. No. El problema es que en España, en Alemania, en Francia, en cualquier país de la Unión Europea, los chicos de la cuna a la sepultura, ¿quién les provee? ¿Quién les provee? Estado. Papá Estado. Y ese es el gran problema. Si es que al final lo que estamos es ante un debate mucho más de fondo. Estamos ante una crisis total. La crisis de la religión, la crisis de los valores, la crisis de la libertad. Por cierto, la crisis de la religión está íntimamente ligada a la crisis del liberalismo, porque solo bajo la tradición cristiana ha aparecido la tradición liberal. Una tradición liberal que además en España es ferozmente antiestatista, a diferencia de en Europa. En Austria había Estado-Nación, Mises era estatista, porque había Estado-Nación. En España éramos antiestatistas. Empecemos por ahí. En línea con lo que estáis comentando, una cosa son los Estados miembros de la Unión Europea, y yo creo que ahí hay diferencias. Hay países mucho más liberales o mucho más abiertos al libre comercio, con unas economías mucho más libres que otros, y todos creo que en esta sala sabemos a cuáles me refiero, que son mucho más estatistas y mucho menos favorables al libre mercado. Pero dentro de esa hay cierta diversidad. Ahora, lo que sí es evidente es que hay una tendencia clara. Me refiero en cuanto a estructura de la Unión Europea, a la que aludía anteriormente Eduardo. Y es esa tendencia hacia una mayor centralización por parte de las autoridades comunitarias, a una especie de creación de superestado que pretenden llevar a cabo algunos. Mi pregunta concreta es, ¿creéis que la Comisión Europea, como el gobierno europeo, está asumiendo muchas competencias? Y ¿cuál es vuestra opinión sobre deberían asumir competencias y, en ese caso, cuáles? Eduardo. Joder. Yo soy de los que piensa que la descripción, digamos, general de la fotografía es esa. Es pura, es teoría de las organizaciones. O sea, cuando creas una organización, una nueva burocracia, esa burocracia va a intentar maximizar presupuestos, pero eso va a pasar en un municipio, eso va a pasar en una sede regional, eso es inherente un poco al político, al burócrata y a la interacción entre políticos y burócratas, con muchas veces la complicidad de ciudadanos en empresas y lobistas y todo eso que también quieren participar. Claro, desde que creas la comisión, obviamente la comisión va a intentar aumentar su presupuesto y va a intentar ejecutar más funciones, va a intentar justificar su existencia. Con el Parlamento Europeo sucede lo mismo. Entonces, claro, eso es una tensión, una competición entre instituciones por cuotas de poder que a todos aquellos ciudadanos que creemos en la libertad nos tiene que preocupar mucho, porque claro, tenemos que tener un criterio y una opinión para ver
dónde queremos tener el centro de toma de decisión en función de qué política pública estamos tratando. Yo creo que hay políticas públicas que a lo mejor son buenas que se tomen a nivel europeo. Por ejemplo, cuestiones, Europol, para mí, ¿no? Cuestiones de cooperación en el ámbito del terrorismo, ¿no? Yo creo que no está mal que eso se discuta en el ámbito europeo. Cuestiones asociadas a la defensa y a la seguridad, que por cierto en la década de los 50 fue rechazada por el Parlamento francés, porque bueno, es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, luego el Tratado de Roma con las dos comunidades en el 57, pero en el 52 Jean Monnet impulsa una Comunidad Europea de Defensa que recibe la aprobación en sobremesa de todos los Estados miembros y que luego en el 54 tira el Parlamento francés. O sea, la idea de construir una defensa común también es parte, digamos, de la esencia comunitaria y a lo mejor es útil, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, lo queramos o no, hay una amenaza en el este de Europa, la hay, y hay una tensión asociada a acciones ilícitas en el sur. Entonces, bueno, habrá que tomar medidas y habrá que reflexionar sobre cuál es la mejor manera para protegerse en esos ámbitos, porque claro, a mí a lo mejor nos gustaría a todos ser como Liechtenstein o Andorra, pero eso es parasitan seguridad que provee otros, que proveen otros. Entonces, claro, ahí hay que generarla, ¿no? Cuestiones a lo mejor asociadas a la seguridad y la defensa, si están bien en ese ámbito. Otro tipo de cuestiones, pues no. Otro tipo de cuestiones a lo mejor están mejor en el ámbito local y municipal. Y eso quizás sería compatible con una idea liberal, ¿no? Yo siempre recuerdo a una frase de Huerta de Soto diciendo ciudades libres, todas asociadas entre ellas y con una gestión de la seguridad más o menos común, ¿no? Bueno, pues eso podría presentarse. Evidentemente es imperfecto, pero podría presentarse. Claro. Queda tocar el tema que puso Víctor sobre la mesa, que a mi juicio es muy importante ese tema, el de la cuestión del déficit democrático de la Unión Europea, porque evidentemente la Unión Europea nace como un proyecto de élites, y nace así, y ha hecho muchos esfuerzos por democratizarse o conseguir legitimidad democrática a lo largo de su historia. Sí, con bastante fracaso, porque la gente no lo ve como una entidad democrática, pero ha hecho esfuerzos por democratizarse. La cuestión es cómo, en caso de que haya un debate sobre la comisión, o cómo cambiar la comisión o eliminarla, o cómo se democratiza, porque efectivamente hay una iniciativa legislativa que emana de esa comisión y que es un problema, ¿no? Pero eso es un debate institucional que yo creo que tiene que venir después. Almudena hablaba de los principios, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener, bueno, la Unión Europea, ¿para qué la queremos? Bueno, pues hay que tener una lista y con base en esa lista organizar una arquitectura institucional compatible, ¿no? Pero es que desde un poco de autocrítica también en algunos foros liberales, pues hay un déficit de reflexión sobre propuestas de alternativa y quizás muchas veces el discurso es destructivo, o sea, lo mejor es destruirlo. Y a lo mejor no. Yo coincido, es que coincido totalmente. Pero fíjate, yo cuando se habla de ese gobierno de todos los europeos, esa Unión Europea que englobe todas las competencias, a mí me da la impresión que estamos hablando un poco de Narnia. ¿Por qué? Porque eso supone una cesión de soberanía. Y la soberanía, vuelvo a lo mismo, ¿de qué deriva? Del Estado. A ver qué país estatista va a querer ceder soberanía. Es que yo lo veo completamente inviable. Yo coincido contigo, hay que ir a temas mucho más nucleares, seguridad, terrorismo, defensa, aunque veríamos qué dicen los señores de la OTAN, porque al final hay que decir la realidad. Europa fía la seguridad de Liechtenstein al señor que manda en Estados Unidos. Porque eso es lo que ha habido en Europa en las últimas décadas. Y yo coincido contigo, tenemos que replantearnos Europa. ¿Para qué queremos la Unión Europea? Evidentemente nos ha ido bien, hemos evitado guerras, hemos evitado enfrentamientos, hemos creado un mercado económico, que no es lo más importante, pero es importante, común, que nos permite competir, además, economía. Bueno, planteémonos para qué lo queremos. ¿Queremos de verdad ceder la soberanía en muchas otras cuestiones? Es más, ¿es viable? ¿Nuestras clases dirigentes van a querer ceder esa soberanía, que por cierto no es más que el mito de la nación política, para entregársela, como decías tú, a otras oligarquías? Ayn Rand diría la pelea entre bandas, ¿no? A ver quién se lleva la mayor parte del pastel. Entonces yo creo que la cuestión es esa, replantearse.
¿Para qué queremos la Unión Europea? Con respecto a esto, Víctor. Y en mi opinión, totalmente a favor de una Unión Europea. Con respecto a esto, tú que conoces bien el tema, ¿crees que el Brexit es un fracaso de la Unión Europea, de esta Unión Europea? El hecho de que la Comisión Europea haya acaparado tantas competencias, tanto poder, ha hecho que mucha gente en Inglaterra, en el Reino Unido, haya decidido irse de este. Yo creo que el Brexit ha sido el fracaso de la Unión Europea y el éxito de la ciudadanía europea. Porque el Brexit nos ha enseñado al resto de los ciudadanos europeos que es posible recuperar lo que nos han robado esas élites, que se llama democracia. Y eso es posible. Hemos visto, siempre nos han dicho que el camino de la Unión Europea es un único camino. Es hacia adelante y es tirar. Tenemos los defectos que tenemos, pero vamos construyendo sobre los defectos. Y a día de hoy vemos que no es necesario seguir ese camino, que podemos crear un camino alternativo en donde podemos crear otra Unión Europea que nos beneficie a nosotros, a todos. Y no solo a unos cuantos. Pues yo no sé si sabéis, pero la gente que trabaja para la Unión Europea no paga impuestos. Yo no pago impuestos. Eso sí, toda la gente que tengo alrededor en el Parlamento Europeo son los que dicen que vosotros tenéis que pagar más impuestos. Y yo no sé si a vosotros os gusta eso, a mí no. Pero bueno. Bueno, a mí no me gusta porque lo estoy diciendo aquí en alto, ¿no? Pero si no me callaría. Pero eso es lo que hay que discutir. Exacto, exacto, pero por eso mismo, una de las cosas que... Yo quiero esa misma fiscalidad para todos los europeos. Yo quiero esa fiscalidad para todos. La no fiscalidad. Yo soy de esa idea, ¿no? Si unos pueden, ¿por qué no todos? Pero una de las cosas que quería decir es sobre las competencias de la Unión Europea. No nos olvidemos, o sea, la Unión Europea, la Comisión Europea no puede conseguir más competencias. Las competencias están muy claras en los tratados. ¿Qué pasa? Que para evitar eso, porque como lo que decía Eduardo, la Unión Europea tiende a expandirse y a expandirse, hay una cosa que se llama Tribunal de la Unión Europea, que es el que se encarga de reinterpretar los tratados para poco a poco ir cogiendo más competencias. Entonces, imaginaos, tenemos una situación que hablamos de competencias en el mercado común. Vale, pues entonces en el mercado común, todo lo que entra en el mercado común son competencias de la Unión Europea, aunque no aparezcan en los tratados. La comida está en el mercado común. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Significa que seguridad alimentaria, si tenemos alimentaria, ya está en el mercado común. Seguridad. Seguridad. Podemos utilizar la seguridad para meterlo dentro de posibles competencias. Y ahí surgió el Comité de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, a través de una reinterpretación de los tratados, a través del Tribunal de la Unión Europea. Entonces, tenemos un organismo, otro organismo, que no es elegido democráticamente, que no es ni siquiera elegido democráticamente entre los miembros del Tribunal Judicial, que se encarga de automáticamente robar un poquito de soberanía a todos nosotros que la tenemos en el bolsillo y dársela a una comisión que no elegimos y que no podemos despedir. Entonces, si me preguntas a mí, las competencias de la Unión Europea, yo creo que debería haber una hoja de ruta, debería haber un planteamiento encima de la mesa, en donde qué es lo que queremos elegir, qué es lo que queremos que esté a nivel de la Unión Europea y qué es lo que queremos que no. Eduardo dice que no hay ideas. Yo propongo aquí una idea. Es muy fácil crear una Unión Europea, seguramente de menos países, seguramente la Unión Europea que están metidos en el euro, en donde la moneda, que ya está, la defensa, que ya está, y asuntos exteriores, que casi ya está, queden a disposición de ellos, y que el resto de poderes se repartan no solo a los estados, sino a las regiones y a los ayuntamientos. Seguramente así viviríamos todos mucho mejor. Me gustaría introducir, porque ya estamos acabando el tiempo de tertulia, de debate, me gustaría introducir algunas de las cuestiones más polémicas que están en boga en estos momentos, ¿no? Se habla mucho de tensiones a nivel europeo. Yo básicamente identifico tres grandes factores de riesgo o de tensión. Uno, el tema de la inmigración. En los últimos años han llegado muchos inmigrantes. Hay distintas visiones dentro de la Unión Europea sobre cómo abordar este asunto. Otro es el tema de los populismos, el auge de los populismos en el seno de la Unión Europea. Hay un partido nazi sentado en un parlamento que pertenece a la Unión Europea. Hay varios partidos comunistas que están sentados en los parlamentos de varios países de la Unión Europea, con lo cual es igualmente grave, por supuesto. Y luego un tercer factor, que es el gran estado del bienestar europeo, esta especie de constitución social europea, que es como el cénit de lo políticamente correcto. Me gustaría brevemente algunas pinceladas sobre estas cuestiones, empezando, si os parece, por el tema de la inmigración. ¿Creéis cómo se debería abordar esta cuestión desde el punto de vista de la Unión Europea o es una cuestión puramente nacional que depende de cada país?
Volvemos al tema de la soberanía, ¿no? Yo creo que es una cuestión que de momento es competencia de cada país. El problema es cuando se intenta imponer un pensamiento único a todos los países y no se permite abrir el debate. Tema de la inmigración. Pues cada país, yo entiendo, igual que tienen sus políticas. Nosotros tenemos Estado de las Autonomías, Alemania tiene Länder, cada uno decide su organización. Si es que al final es Narnia pensar que los países van a ceder su soberanía en eso, yo creo que es infructuoso y además da de comer a los populistas ese debate que se alimente en la Unión Europea, porque al final el problema son los partidos. Alternative für Deutschland, la FPÖ en Austria, Marine Le Pen, Podemos, etcétera, etcétera, que son profundamente, yo no diría antieuropeístas, es que son esos partidos que tú describías que están sentados en los parlamentos y que son un verdadero problema, porque esos sí que son antidemocráticos y antiliberales. Ambas cosas. Y yo creo que hay que dejar a cada país que decida qué va a hacer con sus inmigrantes, por cierto, ilegales. Y el imperio de la ley, que es uno de los principios y requisito de la democracia y también de la fundación de la Unión Europea, no puede premiar a aquellos, y me voy a mojar, que se saltan la ley. Es que es así de sencillo. Eduardo. Bueno, yo, estando a favor de políticas flexibles en el campo migratorio, creo que la decisión migratoria es una decisión de ámbito local. No puede ser una decisión supranacional. A mi juicio, creo que el hecho de... La cuestión migratoria tiene que estar cercana al ciudadano. O sea, ¿por qué? Porque si no está cerca del ciudadano, el ciudadano obviamente puede optar por voces antisistema. ¿Cómo se ha instrumentalizado por los populistas de extrema derecha la cuestión migratoria? Pues de manera obscena en algunos casos, exagerando en algunos casos, pero la cuestión no es la realidad empírica, es la percepción de la realidad. Y desafortunadamente la ciudadanía percibe que hay una gran tensión migratoria y tal, y que hay que afrontarla. Bueno, ¿qué nivel de gobierno es el mejor para enfrentar esa tensión? El más cercano al ciudadano. Esa es mi opinión, si me pides una cuestión teórica. Por lo tanto, en el tema migratorio jamás trasladaría esa cuestión al ámbito supranacional. Es un canal para abrir una ventana de oportunidad que capitalicen los populistas. Y de hecho, bueno, creo que los populistas a nivel nacional han capitalizado mucho esa cuestión de la migración, ¿no? Víctor. Podemos tener este debate, pero es que ya está pasada. O sea, es una competencia de la Unión Europea. Hay una cosa que se llama, una agencia que se llama Frontex, que es la que se encarga de proteger toda la frontera de la Unión Europea. Entonces, imaginaos que la Unión Europea es como una casa y todo alrededor de la casa hay un muro. Bueno, pues ese muro es Frontex y ese muro no está bajo el control de los países, está bajo el control de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea subcontrata a España que los guardias civiles estén en la frontera, pero a la hora de decidir dónde y cuándo y cómo es Frontex, es una agencia. Entonces, hay que hablar de dos tipos de inmigración. Hay que hablar de la inmigración, los migrantes económicos, de la gente que viene a Europa en busca de un futuro mejor, legales o ilegales, y hay que hablar de los refugiados. La situación que estamos hablando, supongo que la situación que estaba mencionando es la de los refugiados, porque hay guerras, los refugiados cruzan el mar o se vienen a pata y llegan a una de las fronteras exteriores europeas. La Unión Europea ya ha decidido sobre esto y ya han llegado a un acuerdo. X refugiados que han llegado, estos refugiados se van a repartir entre países en función del porcentaje. Y después cada país decide dónde meterlos. Creo que fue hace unos meses, salió una noticia en Italia que hubo un país en Italia que, o sea, hubo una decisión en Italia que metieron a 2.000 refugiados en un pueblo de 400 personas. Sí. Entonces, claro, te descoloca. Entonces, yo creo que esto es todo sobre números. O sea, yo creo que la sociedad europea es suficientemente abierta e inclusiva para ir adaptando e ir incluyendo a gente, pero si te metes
pues un gran número de personas en una sociedad pequeña, pues obviamente hay algo que falla, ¿no? Pero yo creo que sí, que debemos ser abiertos. Pero también hay que respetar la soberanía. Si hay un pueblo que no quiere acoger a personas, como ocurre en la Europa del Este, hay países que no tienen inmigración, como nosotros estamos acostumbrados, pues obviamente no deberían acogerlos. Claro, pero como ya no es una decisión de ellos, pero es una decisión de la Unión Europea, y para ciertos casos ya no hace falta unanimidad a la hora de tomar esas decisiones, pues tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo porque están en la obligación de aceptar las decisiones de la Unión Europea, porque también reciben dinero, igual que nos pasa a nosotros, ¿no? Eduardo, ¿querías hacer una puntualización? No, yo solo con el tema de Frontex. Sí es cierto que evidentemente hay una agencia, ¿no? Pero esa agencia no tiene por qué sobrevivir ad eternum. O sea, quiero decir, igual que se ha hecho un consenso para crearla, también se puede hacer un consenso para modificar su función o modificar el sujeto que se encargue de ejecutar la función de la agencia. Y ese es el punto de la discusión sobre la Unión Europea. Al final, es verdad que hay una agencia y es verdad que hay un deseo supranacional por controlar la inmigración, pero se puede discutir. Y el problema quizás es que están ganando los supranacionales. Está federalizándose Europa. Ese es el problema. Y a lo mejor hay que, pues eso, luchar por una confederación, ¿no? Antes de ceder la palabra al público para abrir una ronda de preguntas, me gustaría, si puede ser, muy breve, a modo de conclusión, vamos, 2, 3 frases, ¿hacia dónde camina Europa y hacia dónde os gustaría que caminara Europa? Eduardo. Yo creo que hay que retomar la esencia. La esencia es: Europa tiene que ser un mercado, tiene que ser el mercado más grande y libre del planeta, y Europa tiene que ser un espacio de paz. Esas son las dos, digamos, esencias a las que habría que apuntar. Eso es lo que te gustaría. ¿Y sí. ¿Hacia dónde va? Bueno, desafortunadamente, a día de hoy, está ganando una visión supranacional de Europa, sí. Almudena. ¿Hacia dónde va? Bueno, la consecuencia histórica del intervencionismo siempre es el totalitarismo. Así que yo creo, y esto es lo que me gustaría, que se recuperasen los principios fundacionales del espíritu de los tratados de Roma para que la Unión Europea nos permita seguir avanzando. Víctor. Europa va hacia una Europa gobernada por gente que no podemos despedir, que quieren un mercado abierto para todos los europeos, pero cerrado para el resto de gente que está fuera de Europa. Incluso cuando hablamos de que hay que ayudar a la gente pobre de África, está cerrado para ellos. Y la Europa que me gustaría sería una Europa abierta, una Europa que pueda comerciar libremente con el resto de los países del mundo, sin llegar a acuerdos de homogenización, que podamos entendernos con Canadá como iguales, cosa que no ocurre, y sobre todo una Europa en donde podamos elegir y despedir a las personas que nos representan, que eso es algo que falla a día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Abrimos la ronda de preguntas. Veo por ahí una mano levantada. La de ese señor de ahí. Buenas tardes. 2 preguntas. ¿No será el momento, hablando de democracia y miedo al voto, de relanzar el proyecto de Constitución Europea? Recordemos que los franceses la vetaron con un voto masivo de censura a su presidente, y toda la campaña fue en esa dirección, y no de negarse a Europa. Y respecto al exterior, tenemos 2 problemas enquistados que había que resolver con urgencia. Uno son las relaciones con Rusia y otras con Turquía. Los 2 tradicionalmente se han manifestado europeos, desde el príncipe Vladimir hasta la gran casa europea de Gorbachev, y bueno, desde Atatürk. En Turquía hay una frustración contra Europa porque no les admiten. ¿No sería el momento de ser creativos y ver vínculos con estos 2 países, por ejemplo, creando una confederación del Mar Negro en el que estén Europa, Rusia y Turquía? Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Yo puedo empezar si queréis. Todo el mundo en la Unión Europea sabía desde el primer momento que Turquía nunca va a ser aceptada en la Unión Europea. Todo el mundo, lo sabían hasta los turcos. ¿Qué pasa? Que una cosa es el mejor camino para tener el acceso prioritario al mercado de Europa es ser país en adhesión. Entonces se le concedió a Turquía ese estatus. Lo de Rusia, no sabía lo del príncipe Vladimir.
Así que eso lo dejo aparte. Yo creo que Rusia es un país que ya de por sí es un poder regional y en ningún momento va a querer estar relacionado con Europa por la gran división de ideas y de valores que tenemos, ¿no? Una puntualización. Hablando con el alcalde de Moscú me dijo: hemos disuelto la Unión Europea para que Rusia pueda incorporarse, hemos disuelto el bloque soviético para que Rusia podamos incorporarnos a la Unión Europea. Bueno, entonces haríamos una unión mundial. Gracias. Sí, el joven. Yo quería intervenir sobre esto también. Bueno, breve, por favor, y por favor las preguntas lo más breve posibles. Recuerdo además que al hacer preguntas ustedes están también cediendo, dan su consentimiento para ceder sus derechos de imagen. Esto es una de las leyes de protección de datos que creo que nos impone la Unión Europea. Está muy bien aclarado. Creo que la Unión Europea. Creo que hay Entonces, Eduardo, breve, por favor. 50 segundos. Tanto Rusia como Turquía tienen problemas con los criterios de Copenhague. Creo que son evidentes los problemas. O sea, Rusia es un autoritarismo competitivo y Turquía pues, es un país en el que los hermanos musulmanes con otro nombre tienen bastante poder. Entonces creo que hay problema. Y sobre la Constitución Europea, yo personalmente no estoy a favor de la Constitución porque prefiero que la Unión Europea sea lo que es, un espacio de negociación constante. La Constitución a lo mejor encorseta demasiado el proceso. Yo solo quería puntualizar en lo de la Constitución Europea, que era ese texto que negaba precisamente las raíces de Europa, que se negaron a incluir las raíces cristianas de Europa. Por tanto, por mi parte, no tengo nada más que añadir que esto. Y con respecto a Turquía y Rusia, es que no son democracias. Y si estamos hablando ni países donde haya libertad, y si estamos hablando de volver a los principios fundacionales, ¿cómo podemos plantearnos admitir a esos países? Sí. Sí. Habéis puesto parte de la justificación histórica de la Unión Europea en la paz, y coincido, aunque también creo que la paz es en gran parte fruto de las relaciones comerciales y de un progreso de la sociedad en cuanto a educación, culturización y estos procesos. En este sentido, y teniendo en cuenta los problemas de cualquier entidad política para tomar decisiones correctas debido al problema del cálculo económico que ya aquí todos conocemos, ¿qué puede aportar una Unión Europea política más allá de un libre tratado de libre circulación de mercancías, capitales, personas y, si acaso, alguna cooperación en defensa? ¿A quién le diriges tu pregunta? ¿Cualquiera de los tres? Puestos de trabajo para los políticos. Es la unión política. De todas maneras, no te olvides de una cosa, que la Unión Europea yo no sé si es, y esto es una pregunta abierta, no sé si es causa o consecuencia de la paz. ¿Se puede? Sí. Hay una cosa ahí sobre la escuela liberal también, ¿no? Que al final el hecho de creer en el comercio es una posición política. Es que hay países que no creen en el libre comercio. El hecho de que una élite formada y una ciudadanía que apoya a esa élite crea que el libre comercio es un mecanismo civilizador y crea que el libre comercio edifica una comunidad de intereses para gestionar la relación pacífica entre personas y no matarnos, es una posición política. Y eso es a lo mejor lo que se ha perdido, que hemos perdido el compromiso con esas posiciones políticas. Ludwig von Mises, que aquí también es conocido por todos, era íntimo amigo del conde Coudenhove-Kalergi. Y Margit von Mises, en My Years with Ludwig von Mises, en la biografía de la esposa, cita cómo iban a tomar el café de vez en cuando. O sea, el liberalismo es proeuropeísta, siempre lo ha sido. Y varios autores de la escuela austriaca fueron partidarios de una idea, a lo mejor no de la que hay ahora, pero sí de edificar una idea, una Europa basada en la paz y en el libre comercio, ¿no? Yo solo añadiré una cosa. El mercado es un concepto jurídico. Sí. Hola, buenas. Víctor, hablabas de las cosas que no te gustan de esta Unión Europea, dibujabas una que sí te gustaría. Yo te quiero preguntar por los británicos que votaron a favor del Brexit. ¿Crees que votaron a favor porque no les gusta lo mismo que no te gusta a ti o por otros motivos? Yo estuve, en cierta manera, vinculado a la campaña. Y te puedo decir que las encuestas internas que la campaña Vote Leave, que era la campaña oficial a favor del Brexit, llevaba, en los 10 puntos importantes, los 10 primeros puntos importantes que le preocupaban a la gente, no aparecía la inmigración. Otra cosa
es que después había otras campañas, otros partidos políticos, que no llegaron a ser la campaña oficial, que hacían todo con la inmigración. Pero creo que la mayor parte de la gente ha votado a favor del Brexit, sobre todo por tema de soberanía, si me lo preguntas a mí. Y si no te vale el tema soberanía, te diré falta de democracia, falta de poder echar a la gente que quieren, sobre todo en un país que tiene una historia democrática mucho más directa que la nuestra, ¿no? ¿Tenemos ahí otra? Yo tenía una pregunta para los optimistas respecto a la posibilidad de una Unión Europea diferente. ¿No supone el Brexit el principio de un proceso al final del cual a medio plazo no va a haber ninguna Unión Europea que arreglar o que modificar? Yo te diría que antes ha dicho aquí que si el Brexit es un fracaso, a mí eso de la Unión Europea, a mí me parece un poco exagerado. Creo que es una llamada de atención. Más que un fracaso, es una llamada de atención que debería hacer reflexionar a las élites que comen y beben en Bruselas y en Estrasburgo acerca del cambio que realmente necesita la Unión Europea. Más que nada, además, yo creo que cuando los políticos se juegan las cosas del comer, empiezan a plantearse las cuestiones. Yo soy de los que piensan que sí, es una llamada de atención, es un wake up calling, ¿no? Como dicen, o sea, al final es una ventana de oportunidad para proponer una narrativa distinta de lo que tiene que ser Europa. Es una ventana de oportunidad. Si tú tienes una empresa y trabajas para otra empresa más grande y de repente el director de la empresa más grande te llama y te dice, oye, mira que no necesitamos más tus servicios. Tú te vas a casa fastidiado, jodido, ¿no? Pero seguramente en algún momento, a lo mejor, igual no ese día, pero el día siguiente te planteas, ¿y por qué no me necesita? Algo igual yo habré hecho mal. Bueno, pues esa reflexión en Europa, en Bruselas, nadie la ha tenido. Nadie. Eso refleja un problema en sí mismo, que nadie en Bruselas se ha atrevido a pensar que igual parte de la culpa la tienen las instituciones europeas en Bruselas, ¿no? Posiblemente lo han pensado y no lo dicen. Lo han pensado y no lo dicen, pero bueno. A ver, réplica, Eduardo, rápido. No, yo creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos que han hecho como un análisis interno de decir, ¿qué significa esto? No creo que sea todo tan blanco o negro, ¿no? Creo que hay gamas de gris y creo que lo que importa son los matices de grises. Te voy a invitar a venir a Bruselas. Sí, encantado. Oye, voy a repetirlo para que me invites a mí también. Me sumo. Perfecto, estáis los dos invitados. Tenemos las dos últimas preguntas, por favor. Vale, primero hacerle llegar a ustedes el agradecimiento de parte del pueblo venezolano por las medidas que ha tomado la Unión Europea en contra de funcionarios que violan los derechos humanos en mi país. Eso, a pesar de todos los conflictos que puedan tener ustedes a lo interno, nosotros lo agradecemos profundamente en la actualidad, ¿no? Y segundo, ¿qué opinión les merece a ustedes en esa Europa contra Europa la situación donde un juez alemán decide prácticamente acerca de un caso jurídico que lleva un juez en España sobre el caso de Puigdemont, ¿no? Almudena. Bueno, celebro la decisión de la Unión Europea con respecto a Venezuela, como no podía ser de otra manera. Bueno, es que tenía ganas de decirlo, Schleswig-Holstein. Es que lo pronuncio muy bien, Schleswig-Holstein. Bueno, ha sido un tribunal y lo que ha puesto de manifiesto es que a veces nos dotamos en la Unión Europea de instrumentos que no funcionan. Es el caso de la euroorden. La euroorden se ha demostrado completamente ineficaz por cuanto ese tribunal de Schleswig-Holstein no debería estar entrando en el fondo de la cuestión atendiéndonos a lo que era el mecanismo de la euroorden. En mi opinión, lo que deberíamos hacer es o modificar la euroorden o poner orden en el corralito, porque lo que no puede ser es que se utilicen los mecanismos que se dota la Unión Europea para la cooperación judicial, pues para meterse en temas de soberanía de terceros países. Hay una más por ahí. Una última. Mi pregunta es corta. Yo quería saber cuál es la esperanza que podemos tener los liberales. Perdón, ¿puedo hablar un poquito más alto? Sí. Nada, decía que la pregunta es corta. ¿Qué esperanza podemos tener los liberales ante el auge que yo veo así en general de la socialdemocracia y tal? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la esperanza de los liberales ante el auge de la socialdemocracia? Bueno, yo te voy a decir, yo creo que tenemos que tener mucha esperanza. O sea, yo en mis años de universidad
hablar de la Escuela Austríaca de Economía era una cosa rara y que nadie entendía. Te tomaban como por un friki así poco deseable. Y sin embargo ahora hablar de la Escuela Austríaca cada día más en espacios universitarios, en espacios de medios de comunicación, hablar de las ideas de la libertad, pues hombre, no es fácil. Claro que hay una hegemonía socialdemócrata que hay que enfrentar, pero no significa que no se hayan abierto espacios. Este es un espacio. Hay otros espacios, hay alguna que otra columna de opinión, hay algún micrófono por ahí también muy famoso, muy liberal. Quiero decir, o sea, hay espacios. O sea, ¿cómo no hay espacios? Yo a lo que, básicamente, lo que me gustaría promover es que tanto think tanks como el individuo que no participa de ninguna asociación y que sencillamente pues disfruta su vida en su espacio laboral o en su espacio educativo, pelee pues hormiga a hormiga. Es que es trabajo de hormiga. Esto es, yo fui educado por Miguel Anxo Bastos Bubeta. Miguel Anxo Bastos siempre decía una cosa: esto es uno por uno. Es que el cambio en las ideas es uno por uno y hay que ir uno por uno. Hay que ir convenciendo para modificar la estructura de creencias del otro, si está de acuerdo. Menos mal que intentar convencerle. Menos mal que estás tú aquí, Eduardo, y tu optimismo para insuflarnos esperanza a los que somos algo más realistas. Y también discípulo de Bastos. También. Yo, por supuesto. ¿Nunca, Almudena? Sí, yo solo quería decir que si no tuviera esperanza, ¿qué hago yo aquí? Es más, si ustedes en el fondo no tuvieran esperanza, ¿qué hacen aquí oyendo hablar de la Unión Europea? Nunca hemos vivido un momento mejor en la historia de la humanidad para nuestras ideas que este. Y seguro que mañana será mejor que hoy. Dos últimas preguntas. Veo aquí dos manos levantadas y... Hola, ¿qué tal? Perdona, antes me ha parecido entender que uno de los problemas de la inmigración era que los líderes políticos no estaban lo suficientemente cerca de sus ciudadanos. No sé si... Entonces mi pregunta es... ¿no están demasiado cerca, saqueándolos constantemente para financiar un estado del bienestar que en realidad es como el núcleo del problema y no la inmigración en sí? Es decir, si acabamos con ese estado del bienestar, ¿no solucionaríamos el problema de la inmigración? Sí, es buena pregunta. Es una pregunta que en el fondo subyace una cuestión técnica que a mí me interesa mucho, y es qué nivel de gobierno debe ser responsable de las decisiones. Si uno es partidario de la descentralización en términos fiscales, nuestros gobiernos están muy lejos, porque al final el tomador de decisión en casi todos los ámbitos no es controlable cerca. Y ahí hay bastante literatura interesante, ¿no? Hay un autor que se llama Fred Folbury que habla de un concepto, democracia celular, sería la traducción, cellular democracy, que es como fomentar quizás a lo mejor modelos tipo Liechtenstein dentro de los estados. ¿Por qué no podríamos tener dentro de España, porque me imagino que aquí hay gente que cree que España existe como una entidad cultural y que se autoidentifican como españoles, pero que nos autoidentifiquemos como españoles no significa que nuestro modelo de organización territorial sea el que es? A lo mejor para promover un mecanismo más eficiente en la gestión del Estado habría que hacer responsables de sus gastos a los propios ciudadanos, para que no se produjesen a lo mejor quizás fenómenos como el del buscador de rentas o el de free rider o todos esos fenómenos que se marcan bastante bien en la literatura de elección pública y que a lo mejor en Europa se producen y que en un país como España también se producen, ¿no? Hay gente que obtiene rentas en ese juego, pero no está precisamente cerca de la gente, está bastante lejos, ¿no? Porque el debate sobre niveles, estructura territorial del Estado y nivel de toma de decisión es otro gran debate que los liberales deben de afrontar y sobre el cual hay que tener ideas también. Última pregunta, breve por favor. Sí. La señora Almudena, ¿verdad? Sí. Almudena decía que realmente el mercado libre es un marco jurídico, ¿no? Es lo que permite que haya mercado libre. Pero es que eso no es la Unión Europea. Entonces, realmente... O sea, ¿por qué defienden ustedes tanto la existencia de la Unión Europea y no que es que hay que reformarla, cuando realmente si lo que quieren es un mercado único, que es lo que hace fluir el comercio y por tanto la riqueza y por tanto lo que evita las guerras y por tanto lo que trae la paz? ¿Para qué se necesita una Unión Europea? Simplemente que se establezca un marco jurídico donde haya libre comercio y ya está, no se necesita ningún poder político. Gracias. A ver, yo lo que he dicho es que el mercado es un concepto jurídico. Es que yo en muchos debates que asisto, cuando estamos liberales, oigo hablar continuamente de economía. Bueno, pues el economicismo es socialdemocracia.
así de rotundamente lo digo. Es socialdemocracia. Y yo creo que es un problema que despreciemos precisamente la política. Creo que Eduardo lo ha puesto muy bien de manifiesto cuando decía, oiga, es que tomar la decisión, por ejemplo, lo que usted propone, que yo puedo estar de acuerdo, eso es una decisión política, no es una decisión económica. Por ahí va mi crítica cuando he dicho el titular del mercado es un concepto jurídico, porque creo que no debemos despreciar la política. No sé si lo he aclarado. Y por supuesto que critico los fallos de la Unión Europea, solo faltaba. Pues muchísimas gracias a los tres, Eduardo, Almudena, Víctor, por esta charla y muchas gracias a usted, a todos vosotros, por esta atención. Gracias. Gracias a todos los asistentes, a todos los que han participado a lo largo de la jornada de hoy, una jornada donde hemos tratado de reflexionar sobre los valores que se encuentran detrás del liberalismo, los valores detrás del capitalismo, cómo esos valores hoy pueden estar desde hace mucho tiempo pueden estar siendo atacados desde corrientes ideológicas muy diversas, no solo desde la izquierda, también desde corrientes de derecha antiliberal, y cómo esas corrientes, por desgracia, están configurando el futuro de Europa, un futuro que puede ser, desde luego, a través de una confederación, que es un instrumento perfectamente liberal, siempre y cuando respete la libertad de salida, o que también puede ser con una disolución del Estado absolutamente centralizado que tenemos hoy centralizado en algunas materias, para coger el punto muy bueno de Eduardo, que tenemos hoy en Europa. En todo caso, creo que lo que toca es remar contra esos procesos centralizadores y unificadores que lo que hacen es arrebatar cada vez más soberanía a quien debe tenerla, que a mi juicio no es ni los gobiernos nacionales ni la Unión Europea, sino la persona, y que en tanto en cuanto nos va alejando de esas capacidad de esa autonomía para tomar decisiones, pues va restringiendo nuestra libertad. Ya digo, luego podremos aprovechar esa libertad para confederarnos o para vivir pacíficamente uno al lado del otro, comerciando, interactuando y mezclándonos. Pero desde luego el modelo que hoy tenemos en Europa, creo que si bien en una parte inevitablemente recoge pues algunas de las esencias de la tradición europea, entre ellas valores que los liberales abrazamos, también en muchos otros casos se va alejando de los mismos, los va corrompiendo y los va perturbando. Solo queda, por tanto, tratar de dar la batalla por los valores que han contribuido a que Europa, no el Estado europeo, sino la sociedad europea, sea próspera y libre, y en la medida en que esos valores están siendo socavados por instituciones políticos e intelectuales, como muchas de sus manifestaciones en la Unión Europea, tratar de combatirlos. Y para eso organizamos foros como este y planteamos y colocamos debates y tribunas siempre que podemos, porque por un lado hay que divulgar y por otro lado hay que seguir pensando y debatiendo para no quedarnos enquistados en teorías muy bonitas, pero que quizá quedan desfasadas si no seguimos tratando de mirar críticamente el fondo de esas teorías. Muchas gracias a todos por participar.